Cuando Julián regresó a San Jerónimo de la Sierra, después de 9 años en Estados Unidos, no volvió con las manos vacías. Traía una camioneta nueva, herramientas, dinero, materiales de construcción y una promesa vieja que por fin pensaba cumplir: arreglarle la casa a su madre, sacarla de la pobreza y devolverle un poco de todo lo que ella había hecho por él. Durante años imaginó ese momento. Se vio entrando al pueblo por el camino de tierra, estacionándose frente a la casa de adobe, bajando de la camioneta con una sonrisa y viendo a doña Teresa correr a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Pensó que ese sería el día en que todo el sacrificio tendría sentido. Pero apenas apagó el motor, entendió que algo no estaba bien. Junto a la puerta había 2 bicicletas pequeñas. En la pared, colgadas de un clavo, se mecían 2 mochilas escolares gastadas. Y desde el interior de la casa salían risas de niños. Julián se quedó mirando en silencio. No entendía quién vivía ahí. No entendía por qué había dibujos infantiles pegados en la ventana. No entendía por qué, en la entrada, junto a los zapatos viejos de su madre, había un par de zapatos diminutos, cubiertos de polvo. Pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue la cara de doña Teresa cuando lo vio. No sonrió. No corrió a abrazarlo. No gritó de alegría como lo habría hecho cualquier madre después de casi una década sin tocar a su hijo. Se quedó inmóvil, con las manos llenas de masa, mirando primero a Julián y luego hacia el cuarto del fondo, como si dentro de esa casa hubiera una verdad demasiado grande para esconderla un segundo más. En ese momento, Julián todavía no lo sabía. Creía que había vuelto para salvar a su madre. No imaginaba que, durante 9 años, alguien había estado salvando por él lo más importante de su vida, mientras cargaba sola con un secreto capaz de destruirlo por dentro. Y para entender por qué doña Teresa lo miró con miedo en lugar de alegría, hay que volver al principio. Hay que volver a una madrugada fría, cuando Julián era apenas un muchacho pobre, lleno de orgullo, con hambre de futuro y con una idea clavada en el pecho: irse al norte para cambiarlo todo. En San Jerónimo de la Sierra, las mañanas empezaban antes que el sol, antes que los gallos, antes que el primer rayo de luz tocara los techos de teja vieja y las paredes rajadas de las casas de adobe. Y en una de las viviendas más antiguas del pueblo, doña Teresa ya estaba despierta a las 4:30 de la mañana. Encendía el fogón de leña con manos duras, hinchadas, cansadas. Moleteaba la masa. Ponía el atole al fuego. Preparaba tamales para vender en la plaza. Y luego salía caminando con el balde colgado del brazo, aunque las rodillas le dolieran tanto que a veces tenía que detenerse a mitad del camino para recuperar fuerzas. Así vivió durante años. Pero antes, en esa misma casa, no estaba sola. Antes ahí también vivía Julián. La noche que decidió irse, tenía poco más de 20 años, una mochila al hombro, la espalda endurecida por el trabajo en el campo y una obstinación que había heredado de su madre. Llevaba meses diciendo que se iría a Houston. Un primo lejano le había prometido trabajo en construcción. Decía que allá sí había oportunidad, que allá sí se podía ganar dinero de verdad, que quedarse en el pueblo era resignarse a seguir parchando la pobreza, pero nunca salir de ella. Él no quería eso. No quería ver a su madre envejecer bajo un techo que goteaba. No quería seguir contando monedas para comprar maíz, leña o medicina. No quería convertirse en otro hombre derrotado por la necesidad. Doña Teresa nunca le dijo: «No te vayas». Pero tampoco hizo falta.
Se lo decía con la manera en que guardaba silencio en la cena, con la forma en que lo miraba cuando él hablaba del norte, con ese dolor callado que solo conocen las madres cuando sienten que una despedida va a durar más de lo que cualquiera puede soportar. La noche antes de irse, Julián discutió con Elena. Elena era su novia desde la adolescencia. Habían crecido en las mismas calles de tierra, se conocían desde chicos y, aunque nunca tuvieron mucho, compartían esa clase de amor humilde que parece suficiente hasta que la realidad empieza a apretar. Esa noche, Elena lloró. Le dijo que si se iba, algo iba a romperse para siempre. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Sentía que ese viaje no iba a durar un año, como él prometía. Sentía que había despedidas que empezaban pequeñas, pero terminaban llevándose mucho más que la presencia. Julián le respondió lo que tantos hombres jóvenes se repiten para no quebrarse: que la pobreza no se combate con miedo, que alguien tenía que hacer algo, que irse era la única forma de construir un futuro. Y al amanecer, mientras el frío de la sierra se metía entre la ropa, doña Teresa lo acompañó hasta la salida del pueblo. No llevaba mucho para darle, solo unos tamales envueltos en una servilleta limpia, una bendición dicha en voz baja, y los ojos llenos de algo que parecía tristeza, pero también resignación. Julián la abrazó y le prometió volver. Le juró que en un año estaría de regreso, que arreglaría el techo, que le cambiaría la vida, que todo iba a valer la pena. Doña Teresa asintió y se quedó ahí, parada en el camino de tierra, mirando cómo la figura de su hijo se iba perdiendo en la oscuridad. Lo que ninguno de los dos sabía esa mañana era que un año iba a convertirse en 9. Y que, mientras Julián levantaba una vida del otro lado de la frontera, en aquel pueblo iba a comenzar otra historia, una que también llevaba su sangre, pero que él tardaría casi una década en conocer. Los primeros meses en Estados Unidos fueron duros. Julián trabajó en construcción, cargó materiales, mezcló cemento, soportó jornadas largas, malos tratos y noches solitarias en cuartos prestados, pero aguantó. Llamaba seguido, mandaba dinero, contaba que estaba aprendiendo, que la cosa era difícil, pero que poco a poco iba avanzando. Doña Teresa escuchaba su voz y, aunque lo extrañaba, sentía cierto alivio. Con los primeros envíos parchó una parte del techo, compró algunas cosas básicas y por un momento creyó que la promesa de Julián sí iba a cumplirse. Pero poco después de que él se fue, una tarde alguien golpeó la puerta. Era Elena. Venía pálida, temblorosa, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Cuando por fin logró sentarse frente a doña Teresa, soltó la noticia que lo cambió todo. Estaba embarazada. Y no esperaba un hijo. Esperaba 2. No tenía trabajo fijo. No tenía dinero. No tenía apoyo. Vivía prácticamente de la caridad de una tía que apenas la toleraba. Y, con la vergüenza apretándole la garganta, confesó que había pensado en dar a esos bebés en adopción porque no veía otra salida. Doña Teresa no la juzgó. No levantó la voz. No la humilló. La dejó llorar. Le dio agua. Y cuando Elena terminó de hablar, le dijo una sola frase, firme, seca, definitiva. Esos niños son de mi sangre. No se van a ningún lado. Con esa frase cambió el destino de todos. Doña Teresa acompañó a Elena durante el embarazo. Vendió cosas que había guardado durante años. Dejó de comprar sus propias medicinas. Hizo cuentas imposibles. Y cuando nacieron Tomás y Valeria, fue ella quien estuvo ahí. Fue ella quien los sostuvo. Fue ella quien los recibió. Fue ella quien los llevó a casa. Elena intentó quedarse. Lo intentó de verdad. Pero no pudo. La culpa, el miedo, la juventud
y la sensación de no estar hecha para cargar con todo eso la fueron vaciando por dentro. Aguantó unos meses. Después se fue. Primero dejó mensajes cortos. Preguntaba por los bebés. Decía que estaba buscando trabajo. Prometía volver a acomodarse. Pero con el tiempo dejó de escribir. Y un día simplemente desapareció. No porque no le doliera, sino porque no supo quedarse. Fue entonces cuando doña Teresa se quedó sola. Sola con 2 recién nacidos. Sola con un hijo al otro lado de la frontera. Sola con una verdad inmensa entre las manos. Pensó en llamar a Julián. Pensó en decirle que era padre. Pensó en pedirle que volviera. Pero cada vez que imaginaba esa conversación, se hacía la misma pregunta. ¿Volver para qué? ¿Para regresar sin dinero? ¿Para perder lo poco que había logrado construir? ¿Para cargar con una culpa que lo partiría en 2 antes siquiera de empezar? Y entonces hizo lo que tantas madres hacen cuando la vida no les deja opciones buenas. Escogió la que le pareció menos cruel. Cayó. Se tragó la verdad y siguió adelante. Desde entonces, la rutina de doña Teresa dejó de ser dura. Se volvió brutal. Se levantaba antes del amanecer. Preparaba tamales y atole. Vendía en la plaza. Caminaba kilómetros. Cargaba mochilas. Lavaba ropa a mano. Cocinaba. Curaba fiebres. Contaba monedas. Y hacía que cada peso alcanzara para 4 bocas en lugar de una. Mientras tanto, Julián seguía creciendo lejos. Lo que al principio fue trabajo pesado, después se convirtió en experiencia. La experiencia le trajo mejores oportunidades. Luego llegaron clientes. Más tarde, una pequeña cuadrilla. Y, con los años, una empresa modesta pero estable. Su vida mejoró. Aprendió a moverse. Compró una camioneta. Alquiló un departamento. Abrió una cuenta de banco. Y comenzó a sentirse orgulloso de sí mismo. Mandaba más dinero. Pero llamaba menos. Al principio era cada semana. Después cada 15 días. Luego una vez al mes. Más tarde, solo de vez en cuando. Siempre apurado. Siempre entre ruido de trabajo, motores, voces y prisa. Siempre cerrando con la misma frase. Luego te llamo con calma, mamá. Pero esa calma nunca llegaba. Y lo que él no sabía era que ese dinero que mandaba ya no se gastaba solo en su madre. Se iba en leche, en cuadernos, en zapatos escolares, en medicinas para niños, en dibujos, meriendas, uniformes, jabones, resfriados y pequeñas urgencias cotidianas que forman una infancia. Tomás y Valeria crecieron bajo el techo de doña Teresa, creyendo que el mundo entero empezaba y terminaba en ella. La llamaban abuelita. Dormían en la misma cama de fierro. Comían lo que había sin preguntar si alcanzaba para más. Y aprendieron demasiado pronto a no exigir. Tomás era silencioso. Observador. Pasaba horas dibujando camiones en un cuaderno viejo. A veces se quedaba mirando una fotografía colgada en la cocina. La imagen de un hombre joven, de ojos oscuros, que sonreía desde otro tiempo. Valeria era distinta. Frontal. Intensa. De esas niñas que preguntan lo que otros callan. Y preguntaba. Claro que preguntaba. Abuelita, ¿por qué mi papá nunca llama? ¿Él sabe que existimos? ¿De verdad un día va a volver? Cada pregunta le dolía a doña Teresa como una herida nueva. Y aún así respondía. Mentía suave. Mentía para cuidar. Decía que sí, que estaba lejos, que trabajaba duro, que algún día regresaría. No porque disfrutara engañarlos, sino porque sentía que romperles la esperanza sería peor que seguir cargando ella sola con la verdad. Hubo noches en las que intentó hablar con Julián. Tomaba valor, marcaba, esperaba. Y cuando él contestaba, casi siempre algo interrumpía el momento. Una junta, un trabajo, la batería baja, el cansancio.
la prisa. Y la verdad volvía a quedarse atorada en la garganta. Con el tiempo, contarle dejó de ser difícil. Se volvió casi imposible. Porque ya no se trataba solo de decir, «¿Tienes hijos?». Se trataba de explicar 9 años de silencio. 9 años de decisiones tomadas sola. 9 años de una paternidad arrancada por la distancia y escondida por miedo. Doña Teresa guardó esa verdad en una caja de lata vieja debajo de su cama. Dentro había 3 cosas: una fotografía de Elena embarazada, 2 actas y una carta escrita con su propia mano. Una carta que empezó muchas veces y que nunca se atrevió a enviar. Y así pasaron los años. Hasta que un martes de abril, el cuerpo de Doña Teresa dejó de resistir. Volvía de la escuela con las mochilas de los niños y el balde de tamales que no había vendido. No había comido casi nada. El sol le caía encima como plomo. Escuchaba a Valeria hablar, pero ya no entendía bien las palabras. Le zumbaban los oídos. Las piernas le temblaban. Y, de pronto, todo se volvió negro. Cayó al suelo. Valeria gritó. Tomás salió corriendo a buscar ayuda. Los vecinos llegaron. La levantaron como pudieron. Y esa misma tarde, el médico del pueblo fue a verla. No le dijo nada que ella no sospechara. Pero se lo dijo de una forma que ya no permitía seguir fingiendo. La presión estaba por las nubes. El agotamiento era extremo. Las rodillas estaban destrozadas. Había anemia. Había desgaste acumulado durante años. Y si seguía así, cualquier día podía no levantarse. Pero lo peor no fue escuchar que estaba enferma. Lo peor fue entender lo que pasaría después. Si ella moría, Tomás y Valeria se quedaban solos. Y Julián viviría el resto de su vida, sin saber que había sido padre durante 9 años. Esa noche, cuando todos dormían, Doña Teresa salió a la entrada de la casa, se sentó en la mecedora y lloró. No lloró por cansancio, no lloró por dolor. Lloró por miedo. Miedo de morirse y dejar el secreto enterrado con ella. Miedo de que esos niños crecieran sin saber quiénes eran. Miedo de que su hijo jamás conociera la parte más importante de su propia vida. Desde entonces, la verdad empezó a empujar desde adentro. Tal vez por eso, 3 semanas después, cuando Julián llegó sin avisar, Doña Teresa lo vio como se mira a una tormenta inevitable. Él entró al pueblo con la ilusión de quien viene a cerrar una herida. Estacionó la camioneta blanca frente a la casa. Traía materiales de construcción, bolsas de supermercado, regalos y la certeza de haber triunfado. Quería sorprender a su madre. Quería pararse frente a ella y decirle que la espera había terminado. Que ahora sí todo iba a cambiar. Pero apenas dio unos pasos en el patio, la alegría empezó a resquebrajarse. Las bicicletas, las mochilas, los dibujos pegados en la ventana, los zapatos pequeños junto a la entrada. Y después, las voces de 2 niños que salieron del cuarto y se quedaron mirándolo como si fuera un extraño. Doña Teresa reaccionó rápido, demasiado rápido. Dijo que eran hijos de una conocida que no pudo criarlos. Dijo que ella los había recibido desde bebés. Dijo sus nombres con una calma que en realidad era puro pánico. Julián aceptó la explicación. No porque le convenciera del todo, sino porque en ese momento le resultaba más fácil creerla que detenerse a pensar. Los primeros días quiso concentrarse en el trabajo. Revisó el techo. Midió paredes. Compró material. Subió a cambiar tejas. Llenó la despensa con cosas que Doña Teresa ya no compraba desde hacía años. Pero las dudas empezaron a aparecer. Primero como una incomodidad, después como una sospecha. La forma en que Tomás inclinaba la cabeza al pensar. El carácter de Valeria.
La manera en que ambos lo miraban. Algo les resultaba demasiado familiar. Hasta que una tarde, sentado a la mesa ayudando con una tarea, recogió un papel doblado que se había caído de un cuaderno. Lo abrió sin darle importancia. Y ahí estaba. Un acta de nacimiento. Leyó el nombre de Tomás. Leyó el apellido. Leyó el nombre de Elena. Y vio el espacio en blanco donde debía ir el nombre del padre. En ese instante, el estómago se le cerró. A partir de esa tarde dejó de mirar igual. Miraba a Tomás y veía sus propios ojos. Miraba a Valeria y escuchaba su propio temperamento. Miraba a doña Teresa y ya no veía solo a su madre. Veía a una mujer agotada, asustada, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo sola algo que ya no podía más. Doña Teresa entendió que el tiempo se había terminado. Una noche, cuando los niños dormían, entró a su cuarto, se arrodilló con esfuerzo y sacó de debajo de la cama la caja de lata que llevaba 9 años escondida. La sostuvo unos segundos, como si no fuera una caja, sino el peso entero de su culpa. Después salió a la entrada. Julián estaba sentado en la mecedora, mirando las estrellas, en silencio. Ella se acercó, le puso la caja en las piernas, y con una voz gastada, apenas pudo decir: «Lee la carta, mijo». Julián abrió la tapa. Vio la fotografía de Elena embarazada. Vio las actas. Vio el sobre amarillento con su nombre. Reconoció la letra de su madre antes de abrirlo. Y mientras leía, algo dentro de él se fue rompiendo línea por línea. La carta lo decía todo. Que Elena había llegado embarazada poco después de su partida. Que eran gemelos. Que nadie más iba a hacerse cargo. Que doña Teresa los recibió sola. Que intentó contárselo varias veces. Que tuvo miedo. Miedo de arruinarle la vida. Miedo de obligarlo a regresar sin nada. Miedo de que toda su lucha se viniera abajo por una verdad que, en ese momento, nadie sabía cómo sostener. Y luego leyó la frase que terminó de derrumbarlo. «No sé si hice bien o si cometí el peor error de mi vida. Solo sé que esos niños necesitaban a alguien. Y yo era la única que estaba aquí». Cuando terminó, no pudo hablar de inmediato. A veces el dolor más grande no entra en forma de llanto. A veces entra como un vacío seco, como una quietud que deja al cuerpo inmóvil. 9 años. 9 años creyendo que se estaba sacrificando por su familia. 9 años soñando con el día en que volvería como un hombre exitoso. 9 años sin saber que, en esa casa, crecían sus hijos. Se perdió las primeras palabras, los primeros pasos, las enfermedades, los cumpleaños, los dibujos, las preguntas. Se perdió todo. Y entonces levantó la mirada, con los ojos rojos, la garganta cerrada y la voz rota. «¿Por qué no me dijiste, mamá?» Doña Teresa no se defendió. No intentó justificarse demasiado. Solo respondió con la verdad más dura que cargó durante años. Porque si te lo decía, ibas a dejar todo y volver sin nada. Y yo no quería que volvieras destruido. Quería que volvieras entero. Esa frase cayó entre los dos como una piedra. Y por fin Julián entendió lo que no había querido mirar en tanto tiempo. Las manos agrietadas, las rodillas hinchadas, la espalda cansada, la ropa gastada, la mujer que había envejecido de golpe mientras él construía una empresa lejos de casa. Entendió que mientras él levantaba paredes, su madre había levantado una familia, la suya, sin pedir nada, sin cobrar nada, sin reclamarle nunca. Entonces se arrodilló frente a ella y la abrazó. No fue un abrazo milagroso. No borró 9 años. No devolvió el tiempo. Pero fue el primer instante de verdad total entre los dos. La primera vez en mucho tiempo que compartieron el peso de la misma herida. A la mañana siguiente,
No hubo grandes discursos, no hacían falta. Julián se levantó temprano, entró a la cocina y se sentó a ayudar con la masa antes de que amaneciera. Doña Teresa no dijo nada, pero por primera vez en años no estaba sola en esa mesa. Los días que siguieron fueron lentos, torpes, humanos. Julián no intentó convertirse en padre de un día para otro. Sabía que no podía. Sabía que el cariño no se exige, se gana. Y esta vez, si quería construir algo importante, iba a tener que empezar por quedarse. Arregló el techo que había prometido arreglar 9 años atrás. Reforzó paredes. Acompañó a Tomás y Valeria a la escuela. Se sentó cerca de Tomás cuando dibujaba sin invadirlo. Aceptó la desconfianza de Valeria, que lo miraba como si quisiera preguntarle por qué algunos hombres aparecen cuando casi todo ya pasó. Una tarde, Valeria tropezó corriendo por el patio y cayó al suelo. Se raspó las rodillas y empezó a llorar con rabia. Doña Teresa salió de la cocina. Tomás se acercó, pero Valeria, sin pensarlo, corrió hacia Julián. Levantó los brazos para que la cargara. Y él, sorprendido, la sostuvo con el cuidado de quien recibe algo que no sabe si merece. Desde la puerta, Doña Teresa vio la escena y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad completa. No era paz absoluta. Era alivio. El alivio de dejar de cargar sola. Claro que todavía faltaban conversaciones. Faltaba decirles la verdad a los niños. Faltaba decidir qué haría Julián con la vida que había levantado en Houston. Faltaba nombrar ausencias. Faltaba aprender a empezar tarde. Pero en esa casa de adobe, donde durante años hubo goteras, cansancio y silencios demasiado largos, algo nuevo había comenzado. No una historia perfecta, una historia posible. Porque a veces uno cree que se fue para salvar a su familia, sin darse cuenta de que alguien más se quedó salvándola en silencio. Y casi siempre, cuando por fin entiende eso, descubre que el amor más grande no fue el que habló más fuerte, sino el que resistió más tiempo. El verdadero precio de irse no siempre se paga con dinero. A veces se paga con años que no vuelven. Y el verdadero amor de una madre no se mide por lo que dice. Se mide por todo lo que puede cargar, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo vea y sin esperar nada a cambio. Porque hay mujeres que parecen pequeñas, cansadas, comunes. Hasta que un día, uno descubre que sostuvieron solas una familia entera. Y entonces entiende que esta historia nunca fue solo sobre un hijo que volvió tarde. Fue, sobre todo, la historia de una madre que nunca dejó caer lo que él ni siquiera sabía que tenía. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios desde qué lugar me escuchas. Y si alguna vez conociste a una mujer como Doña Teresa, de esas que lo dieron todo en silencio, deja su nombre también. Porque hay personas que merecen ser recordadas no por lo que dijeron, sino por todo lo que sostuvieron cuando nadie más estuvo. Y a veces, escuchar una historia así no solo conmueve, también nos recuerda lo tarde que puede ser, para entender quién nos amó de verdad.